Bueno, muy buenos días en este momento. Mi nombre es Maribel Fernández Agudelo, de formación soy socióloga, magíster en salud pública. Actualmente soy profesora de la Facultad de Salud Pública, profesora de cátedra y de la Facultad de Enfermería. Me invitaron para que les cuente en unos minutos un poco acerca de cómo se han aproximado las ciencias sociales y en este caso la sociología como a las nociones de infancia y juventud y cómo hemos entendido un poquito en la historia desde estas disciplinas precisamente estas dos categorías. El módulo que en este momento me invitan entonces a que les comparta es infancias, adolescencias y juventudes. Hay unos subtemas que ustedes tienen en su programación donde se habla de las concepciones históricas de la niñez, de los imaginarios culturales que han estado asociados a ellas, un poco de las concepciones de juventud que existen o que han existido a través de la historia, esas experiencias significativas en las transformaciones de esa relación niñez-juventud y adolescencia y juventud, un poco que se han dado por las diferentes tensiones y contextos, y los significados un poco que también tienen estas niñez, la juventud y la adolescencia, pero desde las voces de los niños, niñas y adolescentes que se ponen en juego también en la parte de lo público. Hay algo que de lo que quiero partir y es primero la comprensión de la sociología de la infancia y la sociología de la juventud comparten algunos intereses como teóricos y metodológicos. En realidad este campo como del conocimiento, esta definición de objetos de estudios como infancia y juventud son más o menos recientes, no son tan antiguos. Un poco emergen en estos contextos donde nos empezamos a pensar también el tema en el marco de los derechos, de cómo empezamos a visibilizar estos niños, niñas, adolescentes y jóvenes, y ahí es donde emerge la necesidad también de estudiar la infancia y la juventud. Hay una premisa de la que quiero partir y es, ustedes cuando vean un poco la presentación, vamos a ver una imagen de la que acompaño la presentación, que es de el libro Momo, de Michael Ende, donde nos enseña un poquito esa relación que tenemos entre la infancia, los adultos y cómo las vamos visibilizando a través de la historia o invisibilizando también. Parto entonces de la premisa, como les decía, de la infancia y la niñez y las juventudes siempre han estado. Lo que pasa es que las hemos ido develando, viendo, un poco también las hemos ido dándole lugares de poder, pero también dándole lugares de control, de dominio, y esas tensiones han estado en el marco de la historia. Entonces hacerles también, partiendo de esa premisa, hacerles una invitación a comprender la infancia y la juventud como categorías que han estado ahí, que han sido socialmente construidas, que son dinámicas y que han tenido diferentes variaciones en la historia, pero también que son heterogéneas, partir que no hay una sola forma de infancia, no hay una sola forma de niñez y no hay una sola forma también de juventud. Eso es un poquito como para que miremos como las diferentes perspectivas que la sociología ha abordado la infancia y las mismas juventudes. Hay algo que quisiera y es que no, al principio no eran objeto como tal de la sociología, sino que a partir de los estudios de la educación y la familia fue que se empezó a reflexionar teóricamente acerca de eso, qué es eso de la infancia y de la juventud. Entonces, por ejemplo, en el tema de infancias, con la corriente teórica que se llama el funcionalismo, digamos que ahí no voy a profundizar un poco, lo que me interesa acá es que develemos cuáles son como los diferentes significados que hay en estas corrientes teóricas y cómo aún incluso, eso no es tan lineal, ustedes en los textos que tienen un poco les muestran cómo ha sido la infancia en la Edad Media, en Grecia, en Roma, siglo XIX. Yo acá lo que les voy a tratar de invitar es que no es tan lineal o no es tan de etapa, sino que el tema de la comprensión de la infancia y la juventud permanece en el tiempo y coexisten diferentes formas de entenderla. El funcionalismo, por ejemplo, como una corriente de la sociología, hay dos autores que se acercaron de diferente manera. Durkheim se acercó al tema de infancia más por acercarse a temas de la educación, y Parsons se acercó un poquito al tema de infancia por acercarse, digamos, a tratar de entender la familia y el papel de la familia en los procesos de socialización y reproducción social. Desde el funcionalismo, entonces Durkheim lo que nos empieza a hablar es cómo esa infancia es un fenómeno presocial. ¿Qué quiere decir? Que antecede lo que es social, de lo que es racional, de lo que son esas normas aceptadas, y se ve entonces el niño y la niña como un ser con naturaleza algo salvaje,
ese ser que hay que civilizar, que hay que controlar, que carece de normas básicas y que tenemos que controlar para que precisamente pueda pasar a ser sujeto de sociedad. Parsons, digamos, y entonces en Durkheim, en esta perspectiva que les comento, la educación toma un papel importante y es la escuela, es el entorno educativo. Incluso eso todavía lo vemos cuando a veces discutimos de quién es la responsabilidad de esto con los niños y las niñas. Ay, de educación, porque es que es educación el que tiene que socializar, controlar, dar unas normas. Y esa tensión teórica, por ejemplo, todavía se da, y es Parsons, por ejemplo, lo que aporta es, no, vea, estos procesos de socialización y de educación se dan en una primera instancia también, que es la familia. Y la familia es la primera instancia donde el niño y la niña se socializa, produce roles, digamos, los recrea, y son unos roles y unas pautas que son preestablecidas para que precisamente en términos de género, de relaciones entre niños, niñas, adultos, permanezcan de manera estable en función de la cohesión del sistema. Entonces es allí donde estos dos sectores empiezan a tener como una fuerza que, como les digo, todavía incluso coexisten estas miradas entre lo que es educación y familia como lugares donde se socializa la niñez, donde se educa, donde se dan unas pautas de crianza, unas pautas para que el niño o niña pueda en su proceso de luego ser adulto comportarse. Un poco lo diríamos en estos momentos. El interaccionismo simbólico y el constructivismo son otras dos corrientes que también empiezan a nombrar la infancia, pero ya no se dice que es un momento previo a lo social, que hay que construir ese sujeto para que pueda salir al mundo de la vida, a lo social, sino que ese sujeto ya es y está, en la infancia es un hecho social. Acá les menciono en la presentación un poco a mí, desde el interaccionismo simbólico, donde el individuo ya se reconoce con cierto grado de autonomía, incluso en la niñez, y el sujeto infantil empieza a reconocerse que está en constante diálogo con sí mismo, pero también con los otros. El constructivismo un poco lo que hace es decir, claro, hay unos procesos de socialización que se dan en la familia, hay unos procesos de socialización que se dan en la escuela, hay unos procesos de socialización que se dan en la sociedad, por ejemplo, en este caso con los niños, sobre todo en las instituciones militares, pero estas formas de socialización donde también se crean autonomías, también siguen siendo condicionadas por las decisiones del mundo adulto. Un poco lo que el constructivismo pone en tensión es la posibilidad de develar ese contexto donde en últimas el niño, la niña, el joven tiene procesos de autonomía, pero que también esos procesos de autonomía están un poco condicionadas por las decisiones del mundo adulto. Yo en la siguiente diapositiva les hablo un poquito, estas son como las corrientes que han sido que tienen unos principios clásicos en la sociología, ya cuando digamos, algunos sociólogos y sociólogas empiezan a preguntarse por la sociología de la infancia, reconstruyendo estas perspectivas que les pongo acá un poco. Lo que hacen es mostrar estas tensiones que, como les decía al principio, siguen coexistiendo para nombrar las infancias y las adolescencias. Hay una clasificación que les refiero acá, hecha por Gaitán, un poco que muestra desde la sociología de las infancias el enfoque estructural, el enfoque constructivista y el enfoque relacional. ¿Y qué es lo que nos pone en tensión estos tres enfoques que nos muestran de la sociología de la infancia? Uno es hacerles una invitación, y es desde sus instituciones, desde sus lugares como profesionales, desde sus lugares como padres, desde sus lugares como seres en el mundo, cómo coexisten estas miradas de la niñez y de la juventud. Y es un poco ese enfoque estructural lo que nos empieza a decir es, vea, esa condición de niñez y de juventud que un poco está referida o que se nombra desde esa condición que todavía no es posible que ejerza dominio sobre sí, que pueda tener un lugar, que pueda tomar decisiones, también tiene un lugar desde el modelo de desarrollo económico que hemos decidido, hemos aceptado, pero al que también desde otros lugares se ha resistido, y es ese modelo de desarrollo económico donde se privilegia el mundo del trabajo, de la productividad, del que tiene dinero es el que detenta también el poder. La niñez ahí empieza a jugar un papel de invisibilización,
porque el niño o la niña no tiene la posibilidad de trabajar. Entonces allí ya hay una relación de poder marcada por un modelo de desarrollo económico. Esto, por ejemplo, lleva a las tensiones que en estos momentos desde diferentes lugares tenemos, que es la posibilidad que el niño y la niña trabajen. Entonces, ¿qué nos lleva a esta discusión? Es el niño y la niña no puede trabajar porque, en efecto, en el marco de los derechos y de la protección estamos en modelos inequitativos y muchos niños y niñas no están trabajando por un tema de vamos a aportar a la economía del hogar porque tenemos resueltas nuestros derechos fundamentales, sino que es un tema de resolver las mismas inequidades que el mismo modelo de desarrollo está reproduciendo. Entonces aquí se presentan estas tensiones. Este enfoque estructural nos obliga a leer estas inequidades que parten de la estructura donde la infancia tiene un lugar, donde la infancia se concibe desde esas inequidades como una categoría histórica y donde tenemos que entender sí o sí desde nuestro modelo de desarrollo económico, pero también desde nuestras estructuras sociales, cómo la niñez empieza a jugar un papel ahí de relaciones desiguales, constituidas por la desigualdad entre adultos, modelo de desarrollo, relaciones incluso de género y relaciones incluso de clase. El enfoque constructivista lo que hace es hacernos otras invitaciones, no solo a leer desde la parte económica, no solamente a leer desde esas estructuras que están ahí determinando, sino que nos dice que es importante entender la infancia y la juventud, por ejemplo, desde una construcción social. ¿Y qué quiere decir eso? Que se va tejiendo con ellos y con ellas, donde es importante que las relaciones entre niños y niñas sean importantes estudiarlas, no desde el mundo de lo adulto, sino que sean importantes estudiarlas por la misma condición de ser niños, por las mismas formas de relacionarnos entre niños, niñas y adolescentes. Pero este enfoque constructivista nos hace un aporte adicional y es que no se entienda al niño, niña, adolescente y joven como un sujeto pasivo, sino que ese niño o niña dentro de sus procesos de estar en el mundo ya es un agente posibilitador para el cambio y la transformación de lo que tenemos como concebido como sociedad. Un poco esos son como los aportes que nos hace el constructivismo. Esa autora la pueden revisar ahí en la parte final de la presentación. Yo les muestro las referencias y creo que podemos profundizar en cómo se hace esa clasificación de esos 4 grandes como enfoques que plantea la sociología de la infancia. Y un último enfoque es el enfoque relacional, donde nos habla un poco es esa importancia de entender la categoría de la generación. Nosotros hablamos mucho desde los programas y cuando hacemos apuestas pedagógicas de hagamos una estrategia de diálogo intergeneracional. Y es sentar a gente ahí a conversar, pero ¿cómo podemos de verdad desde las estrategias pedagógicas profundizar en qué es eso de la generación? Cómo indiscutiblemente hay unas relaciones de poder entre generaciones, entre incluso jóvenes, niñez, jóvenes, adultos mayores, y qué pasa allí, cómo en realidad podemos potenciar el diálogo, que no sea un diálogo porque sí que sucede en un espacio, sino que se empiece a reconocer estos escenarios que se ponen en discusión ahí. Donde las ciencias sociales empiezan a decir, es importante considerar el punto de vista de los niños, en este caso de las niñas, para entender precisamente cómo experimentan y cómo entienden ellos y ellas su vida, las relaciones sociales, cómo entienden ellos y ellas las relaciones de género, cómo entienden ellos y ellas las relaciones con los otros. Y es importante desde esta perspectiva relacional entonces darle un lugar a estos, sobre todo a estos 3 puntos que les profundizo allí. Hay un punto que hace la autora y un poco lo que pone en tensión es, hemos avanzado como sociedad en algunos lugares desde lo que reconocemos como un hito histórico importante de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, donde, claro, empezamos a nombrar la importancia de verlos como sujetos en la sociedad y sujetos en el mundo. Pero una de las limitantes que se le pone a esta convención es que precisamente hay asuntos que fueron concebidos desde la adultez. Y por ejemplo los derechos políticos como el voto, la salud o derechos sexuales y reproductivos en la niñez y en la adolescencia quedan por fuera de esta discusión. Quedan por fuera de la discusión de los niños, niñas y adolescentes. Sigue siendo un tema que sigue siendo de control netamente del mundo adulto. Entonces creo que allí es un punto donde se le hace a esa mirada de la construcción social de la niña, es un punto de reflexión y es cómo esa construcción social sigue siendo un lugar del adulto, un lugar que detenta el adulto el poder para nombrarla, para estudiarla, para otorgar derechos, pero que siguen siendo limitados, por ejemplo, ejercicios como la participación en este caso en esos ámbitos. En la diapositiva que les comparto, un poco quiero contarles que la juventud y la niñez
como sujetos visibles fueron sujetos visibles históricamente de manera reciente. Y la niñez un poco es el recorrido como empieza a aparecer en estos procesos que les cuento. La juventud empieza a tener un lugar diferente a la hora de ser abordada. Y es que las juventudes empiezan a emerger en tensiones, en disputas por el poder, en disputas en el ámbito de lo público, desde los movimientos sociales, desde los movimientos estudiantiles, desde las resistencias corporales, desde las estéticas, desde las resistencias corporales asociadas al tema heteronormativo de sexo, de la relación sexo-género. ¿Qué pasa allí? Y se empiezan a problematizar en el ámbito de lo público, qué pasa con los jóvenes y cómo empezamos a leer los jóvenes desde la educación, desde el desarrollo económico, desde la psicología, y se crean esas construcciones y esas, digamos, un poco categorías con las que empezamos a leer el joven desde los diferentes lugares. El joven como el rebelde, el joven como el que no sabe, el joven como el paciente, el joven como el víctima o victimario. Y empieza a tener también lugar los asuntos problemáticos como los consumos en los jóvenes, las violencias, que es un tema que sobre todo en Centroamérica y en América del Sur un poco tiene fuerza, el tema de violencias por la participación sobre todo de hombres, jóvenes en estos escenarios. Y hay una categoría que invito a que revisemos también que emerge y es la de juvenicidio. En estos vuelvo y repito. En el tema de violencias, entonces, la categoría de juvenicidio empieza a tener un lugar importante, sobre todo cuando leemos en clave de inequidades. Cuando leemos en clave de inequidades, lo que empezamos a nombrar es que las violencias en diferentes ciudades del mundo han tenido un lugar importante para la lectura de la juventud, porque por el hecho de ser joven se ha estado asociado a la guerra, a la violencia, y por el hecho de ser joven también mueren muchos jóvenes. Si nosotros miramos diferentes pirámides poblacionales, incluidos los perfiles de mortalidad, vemos que generaciones acá, por ejemplo, como la de los 80, la de los 90, la pirámide de los jóvenes en ese momento, hay unas, por así decirlo, como comisuritas grandes, precisamente por la muerte que hubo de tantos jóvenes asociados a las violencias y a las guerras. Es allí donde el tema de morir por la condición de ser joven toma un lugar de estudio importante para las ciencias sociales y para la condición de juventud, sobre todo en ciudades que han sido afectadas por el conflicto armado y la violencia en el mundo. Hay algo de estas corrientes, y es lo que les he insistido durante la presentación, es que estas corrientes para entender las juventudes, para entender las infancias, no son lineales, coexisten todas en nosotros, en nuestras formas de relacionarnos con los niños, con las niñas, con los jóvenes, coexisten como docentes universitarios, como docentes de escuela, como padres de familia, desde las instituciones que trabajamos desde la administración pública, están ahí en permanente tensión. Esa visión del niño que hay que educar, que es el salvaje, que hay que resocializar, como decía uno de los videos, que hay que bautizar todavía porque hay que sacarlo de la impureza, ese joven que todavía es el rebelde y que espere mejor que trabaje porque allí es donde se va a adaptar un poquito a la sociedad y a lo que implica estar en el mundo. Esas nociones todavía coexisten, pero también reconocemos al joven y al niño como el posibilitador de decir algo importante para nosotros, para construir sociedad, para transformarlo incluso en nuestros entornos cotidianos, y nuestros entornos sociales también coexisten y están en permanente tensión. Hace como 2 días salió un artículo en un periódico comunitario donde mostraban la experiencia de consejos y consejeros de la ciudad de Medellín, donde están exigiendo el tema de votar, el tema del voto, y eso es lo que poníamos ahorita en cuestión, cómo tienen un papel político importante la niñez y la juventud y empiezan a cobrar importancia desde sus lugares y desde empezarse ellos y ellas a nombrarse diferente y a construirse desde la relación con el adulto de una manera diferente. Yo les ponía acá una frase en la presentación que se las voy a leer. Es una canción de Serrat que se llama Los Locos Bajitos, y lo que quería traerles acá un poco es esa permanente intención que tenemos nosotros de reconocer el niño y la niña, que siempre hemos tenido la respuesta como homogénea de controlar, pero que un poco también reconocemos esa importancia, esa magia que hay de la niña y la juventud, para que digamos que entre todos podamos en realidad construir una sociedad donde todos y todas podamos de verdad aportar. Dice: echando de la mano a cuanto hay a su alrededor, esos locos bajitos que se incorporan con los ojos abiertos de par en par,
sin respeto al horario ni a las costumbres, y a los que por su bien hay que domesticar. Niño, deja de joder con la pelota. Niño, deja eso. Eso no se dice, eso no se hace, eso no se toca. ¿Cuántos y cuántas nos vemos todavía en esa tensión constante de controlar el niño y la niña, controlar el joven, controlar a las jóvenes? Y eso incluso se ve desde nuestras políticas públicas. Ahí el tema de domesticar, como lo nombra Cerrada acá, desde un poema de Horacio Salas, no es el domesticar del Principito, no es el domesticar que nos enseña el Principito de crear el vínculo, de hacernos únicos entre adultos y niños, únicos de esa relación del vínculo, sino que el domesticar acá es precisamente esas tradiciones clásicas que un poco mencionábamos ahorita, de educar a ese salvaje que todavía no tiene lugar en la sociedad controlado y que tenemos que propender a ello. Dentro de la presentación entonces yo les hago algunas invitaciones, como con estos recorridos históricos. Uno es, hay corrientes en este momento de las ciencias sociales, de la sociología, de la psicología, que nos invitan a trascender esas miradas biológicas netamente de la niñez y de la juventud, de ver esos individuos como unos individuos aislados que podemos comprender por sí mismos, alejados de su contexto, de su realidad social, de sus condiciones económicas, culturales. Nos dicen hay que trascender esa mirada del cuerpo de los niños, de las niñas, de los adolescentes y de los jóvenes. Eso ya es una visión que se considera desde corrientes de pensamientos como obsoletas, donde también los adultos somos los que socializamos, los que educamos. Yo les compartía a unas compañeras antes de empezar la presentación que este ejercicio del socializado y el socializador, pues ahorita con el tema de las nuevas tecnologías, yo creo que todos y todas lo vivimos en casa, y es que ¿quién enseña a quién? ¿Quién enseña cómo manejar el celular? ¿Quién enseña cómo manejar el computador? ¿Quién enseña? En última, de los hogares esa relación está cambiando y esa relación cambia. Son los niños, las niñas, los adolescentes quienes ya te cuentan. Y hay una cosa bien interesante que también escuchaba en estos días por una consejera que nos decía, a mí no me interesa en realidad que los adultos hablen como yo, porque si los adultos tratan y entienden nuestras palabras, nosotros nos vamos a inventar unas nuevas, porque también queremos privacidad en nuestro mundo y nuestras formas de relacionarnos. Entonces aquí es un poco desde cómo entendemos también desde estas relaciones que tejemos, que el tema, el reto no es aprender a hablar como habla el joven, sino que en realidad desde los espacios que ellos construyen sus identidades, sus formas de estar en el mundo, pues no sigamos pensando que como adultos tenemos que controlar hasta el lenguaje y conocerlo, sino que aprendamos ahí a empezar a negociar, relacionarnos desde el diálogo, desde el respeto. Un poco desde ahí es como una de las invitaciones que nos hace de esta mirada. Lo otro es que esas teorías que también se dice que el momento de la infancia y de la juventud es un momento de aprendizaje, pues también está mandado como un poquito a recoger, porque nos reconocemos todos como sujetos que estamos en procesos de transformación constante, de aprendizaje constante en los diferentes momentos de la vida. Y allí es donde también tenemos que empezar a trascender esta mirada de la adultez y de la juventud como proceso donde se aprende. Otra de las invitaciones entonces que también quiero como nombrarles y dejarles acá en la presentación es la posibilidad entonces de develar, como se los decía al principio, el asunto de las relaciones generacionales. Y las relaciones generacionales empezar a mostrar que en efecto, y no está mal que lo nombremos, antes al contrario, si lo nombramos y lo develamos, yo creo que es el camino importante para la transformación de las cosas que no han posibilitado que los niños, niñas y jóvenes de verdad tengan un lugar donde podamos co-construir con ellos y con ellas. Y develar un poco estas relaciones generacionales de poder implica cuestionarnos un poquito de por qué existen esos, digamos, formas atribuidas de manera arbitraria, donde los adultos por la edad pues somos los que en últimas tenemos más poder sobre unos y sobre otros. Eso es uno de los puntos que las nuevas miradas desde la sociología, desde los estudios culturales empiezan a cuestionar, y es no solamente es un tema de inequidades en lo económico, sino que también miremos las inequidades que estamos trazando y que reproducimos con la niñez, con la juventud asociados a la edad. Esta última invitación que les hago es una invitación que incluso los que han estudiado las juventudes y los que han estudiado las infancias nos empiezan a hacer como una invitación. Digamos que esto emerge más desde los estudios culturales, desde las teorías incluso feministas, desde los estudios de género, donde dicen hay categorías importantes, hay formas de leer importantes que
nos hemos perdido de vista a la hora de leer la infancia y la juventud. Si bien hemos empezado a reconocer las inequidades, hemos empezado a reconocer el papel importante de ese sujeto y esos sujetos en el mundo, hemos empezado a comprender la importancia de nombrar diferente. Hay cosas que no hemos todavía estudiado lo suficiente, y es en términos de infancia y juventud, pues seguir haciendo el énfasis que no es homogénea, que tenemos infancias y juventudes diversas, que cada contexto, que cada cultura incluso nos requiere formas de lecturas de esa infancia y juventud, que si bien bajo modelos de estructura hay cosas que se nos repiten, hay otros que sí requieren ser como mirados en más detalle, que la infancia y la juventud que la infancia y la juventud es situada y afectada también por las desigualdades en género, en clase social y de origen racial. Un poco acá la reflexión, incluso desde nuestros programas y desde los lugares que trabajamos, no es lo mismo, como vimos en los videos, ser niño o niña en la historia. Ser niña, por ejemplo, en la historia siempre ha tenido una carga de afectación diferente al ser niño. Ser niña en la historia, ustedes veían en los videos cómo permanecía incluso cuando crecía, como todavía podía ser entregada a su esposo o a personas que se quieran teniendo el poder sobre ella. Y eso hay cosas que vemos todavía incluso en nuestra sociedad actual, y por eso insisto en las cosas que coexisten. Y es cuando nos preguntamos por los temas, por ejemplo, de explotación sexual comercial, cuando nos preguntamos por el tema de reclutamiento forzado, cuando nos preguntamos por los diferentes hechos victimizantes que suceden en nuestra ciudad y en nuestro país, pues entonces cómo empezamos a leer eso un poco cómo se lee en clave de género, y es a quiénes está afectando más X cosa. Ejemplo, a quién está afectando más o de diferente manera el reclutamiento forzado, y cómo afecta a los hombres y cómo afecta a las mujeres y cómo afecta a los niños y cómo afecta a las niñas. Y no es una cuestión de cifras, si es muchos o menos, acá es cómo los está afectando y por qué condiciones estas cosas se producen y reproducen en la sociedad. En términos, por ejemplo, de clase social y de origen racial, el tema de explotación sexual comercial, cuando tenemos migraciones incluso dentro del país, de poblaciones indígenas, de poblaciones afro, ahorita con el tema de migrantes venezolanos, como el tema, por ejemplo, de explotación sexual comercial empieza a tener un foco que podamos leer desde allí, desde diferencias de género, de clase social y de origen racial, y cómo se comportan diferentes. Y vamos a ver que en efecto no es lo mismo ser niña blanca de estrato socioeconómico medio que niña afro o indígena, migrante de estrato bajo o de una condición económica baja. Y eso es un reto que tenemos muy grande para nuestras políticas públicas y nuestros programas sociales y nuestras formas también de estudiar la infancia y la juventud. Es algo que todavía está apenas comenzando, que apenas se está tratando de incorporar teóricamente, metodológicamente, que estamos tratando de mirar cómo se hace, pero que en última nos permitiría seguir develando, pero no solamente develando, sino también trazando perspectivas para la acción. Yo les cerraba un poco la presentación con algunas preguntas, y las preguntas estaban asociadas a cómo empezamos a velar esas relaciones de poder entre las generaciones, desde nuestras familias, desde nuestros barrios, desde nuestra cotidianidad, esas relaciones de poder asociadas a la edad, al género, incluso esas relaciones de poder que todavía permanecen entre hombres, mujeres, eso es lo que distinguimos como hombre o como ser mujer. Cómo empezamos a develar también esas relaciones de poder asociadas al tema de clase y de etnia o de raza. Cómo leer estos contextos, cómo dar cuenta de ellos, cómo construir incluso desde los programas, y es un reto muy grande que tenemos en términos de indicadores. Los indicadores muchas veces, y es un limitante de nuestros programas, los tenemos solamente en números: cuántos niños, cuántas niñas, cuántos niños, cuántas niñas, cuántos jóvenes, pero ese indicador que nos permita leer en clave de inequidad, leer en clave de relaciones de poder, leer en clave incluso no solamente para mostrarlas, sino para poder decir cómo podemos transformar esos contextos, cómo podemos también crear estrategias metodológicas y pedagógicas que de verdad cuestionen nuestra relación como adulto. Y lo pregunto y lo pongo ahí en cuestión es porque si bien hemos trascendido en enfoques, a veces creemos que solamente el tema de ser cercanos, ser amables, ser creativos, lúdicos o disfrazarnos, eso ya transforma la relación de poder que hay allí. Pero podemos darnos cuenta que no, por ejemplo, cuando el niño o la niña nos dice pro o profe, ¿cierto?
Si nos dice ahí, ya nos está dando un lugar de poder. Algo pasa en esa relación. Por más que estemos disfrazados y seamos muy cordiales, eso ya nos está hablando de cosas. Entonces ahí es para empezar a cuestionar. Pero también sé que esas cosas se transforman. También ahorita le comentaba a una compañera que algo debe estar pasando en la forma como nos relacionamos los adultos, las adultas con los niños y las niñas, porque unos hijos de mis amigas más cercanas pues no las nombran como mamá, las están empezando a nombrar y no son comunes, no son amigas comunes, y las empieza a nombrar por su nombre. Bueno, y le dice, bueno, ella quién es, Rosa, pero no es tu mamá, no, ella es Rosa, pero ¿por qué no le dices mamá? Porque su nombre es Rosa. Y esto le preguntaba yo un poco a ella que qué pasaba, que cómo él había llegado a nombrarla así, y ella me decía, no, es que fue él que cualquier día me empezó a llamar de esa manera. Y a mí sí me afecta un poquito, pero también voy entendiendo que es su forma de relacionarse conmigo. Entonces también algo está pasando en nuestras formas de relacionarnos, que estos niños y estas niñas están también creciendo con otras formas de nombrarnos, de relacionarse con nosotros, ya nos lo están poniendo ahí de frente. Y también cómo empezamos a comprometernos con ese cambio. Y ese cambio, vuelvo e insisto, es a partir de que podamos reflexionar nuestra práctica, reflexionar las formas de comprensión de la niñez y la juventud que están en nosotros, que cohabitamos con ellas, que existen en nuestros entornos, diferentes entornos, y que en última lo que toca es develarlas, reflexionarlas, preguntarlas y comprometernos como con ese cambio. Eso sería como un poco lo que les podría compartir desde aproximaciones de la sociología de la infancia y de la juventud, y bueno, y esperemos que se puedan profundizar algunos aspectos que acá someramente se pueden tocar o muy rápidamente se pueden tocar. Muchísimas gracias.